Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Soy su hermano César Hugo Cervantes y me disculpo por el día de ayer no haber podido haber hecho el devocional que correspondía por temas de salud. Pero gracias al amor y a la misericordia de Dios, hoy me encuentro muchísimo mejor. Vamos a exponer el día de hoy el devocional en el libro de Salmos, capítulo 9. No sin antes un poco subrayar el tema de los salmos. Los salmos fueron escritos por David, en donde los salmos van a expresar una estrecha relación entre David y Dios con David. Muchos de los salmos se usan para los temas de oración, de relación con Dios, porque vamos a entender la manera como David se relacionaba con Dios. Vamos a llegar a entender de alguna forma cómo David se expresaba para con su Dios y Dios para con él. Entonces, este es un aprendizaje, una enseñanza de cómo es la relación o cómo debiera ser la relación entre el hombre y su creador. Eso por un lado. También vamos a ver aquí en todo el libro de Salmos el conocer mucho acerca de Dios Dios y como persona. Recordemos que Dios es una persona que ciertamente no tiene figura humana, pero sí es humano en el sentido de la parte almática, esencial, en espíritu, en alma, como nosotros. Tiene emociones, tiene sentimientos, es justo, es santo. Vamos a ver una serie de características de la personalidad de Dios. Y eso es importante saber para que usted sepa cómo es Dios en gran parte por las escrituras. Pero no solamente por las escrituras debemos de conocer a nuestro Padre, sino por la relación que debemos tener con Él. Y esto es lo que nos va a enseñar un poco David. Este Salmos 9 hacen referencia que se da por la coyuntura del enfrentamiento que se tuvo con el gigante, ¿no? Con Goliat. Muchos de los teólogos, de los estudiosos, hacen referencia de que este capítulo 9 hace referencia al triunfo que Dios le concede a David por el tema de Goliat. En parte sí, porque vamos a verlo, pero también siempre recordemos, iglesia, que la palabra de Dios no es un libro histórico, donde aprendemos los hechos que suscitaron en algún momento, en algún año, en alguna circunstancia particular de la historia. En parte sí, pero hemos dicho, y la Biblia lo refuerza y lo dice, que la Biblia es una palabra viva y eficaz y permanece para siempre y por siempre. ¿Qué va a querer decirnos esto? De que la Biblia va a hablar, la palabra siempre tenga usted presente, va a hablar en el presente del contexto histórico donde se dio, va a hablar a nuestro presente y va a hablar al futuro. Entonces, aquí en este salmo lo vamos a percibir, a notar claramente. Hace referencia, ciertamente, al tema de Goliat, a cómo Dios le concede victoria a David frente a Goliat. Hace referencia a la iglesia en general de nuestros tiempos, hace referencia al futuro de la iglesia cuando Jesucristo venga por su iglesia. Entonces vamos a ir tratando de entender. Por eso es que la Biblia no es un libro simple e histórico. La Biblia es una palabra viva. Es un poco, tal vez un poco difícil transmitir, pero usted que ha tenido un encuentro personal, usted que viene creciendo en las cosas del Señor, va a entender claramente lo que estoy tratando
de explicar, la Biblia se habla de manera profética aún antes, cientos de miles de años, que se diera un hecho histórico, habla muy atrás. Es por eso que la Biblia ahí tiene sustento, que es palabra de Dios. O sea, eso no pudo haberlo hecho hombre alguno. Los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló a ellos para que transcribieran la palabra del Señor, tomando en cuenta lo que Dios ordenó para el contexto de ese tiempo, para el presente hoy en nuestros tiempos y para los últimos tiempos de la iglesia. Bien, bajo ese contexto espero que me haya dejado entender, iglesia, para poder siempre estar atentos en lo que dije y poder comprender mejor la palabra, porque hay cosas que a veces no entendemos, y por qué dice así, y por qué habla así, y por qué expresa así. Entonces sí, hay que entender que Dios habla en el contexto. De ese contexto sacamos enseñanzas, habla cosas, situaciones para la iglesia actual y habla para el futuro final de la iglesia. Bien, la palabra del Señor dice: acción de gracias por la justicia de Dios. Acción de gracias por la justicia de Dios. Esta palabra también es profética. Habla al contexto histórico donde David expresa su gratitud por haberle concedido victoria a él, haber sido él un instrumento en las manos de Dios para salvación de la iglesia, para la salvación de su pueblo frente al opresor, frente al enemigo, los fariseos, y que se magnificó en Goliat. Por eso dice acción de gracias por la justicia de Dios. Dios tuvo que intervenir de manera sobrenatural usando la vida de David para salvación y justicia y opresión de su pueblo. Dice las Escrituras. Voy a ir leyendo para que podamos ir entendiendo y no excederme mucho del tiempo. Deben ser 15 minutos y en introducción ya llevo casi 8 minutos. Entonces vamos a correr un poco. Dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Bueno, ahí me quedo, algo rápido. Dice, la primera expresión que el creyente, el Hijo de Dios, aquel que reconoce a Dios como su amo y Señor, lo primero que debe salir de nuestra mente y de nuestro corazón es esto: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, con toda la magnitud de mi ser, te alabaré, oh Jehová, con todo mi ser. Muchas veces nos dirigimos a Dios para hacer toda una solicitud de peticiones y olvidamos lo principal, el adorarlo. Y recuerden ustedes que David era un adorador por excelencia. Y eso lo vamos a ver más adelante. Hemos visto atrás también cómo Dios usó la vida de este adorador para calmar las aflicciones que tenía Saúl. Recuerden, él tocaba y él se tranquilizaba, los demonios se iban. Pero bien, entonces aquí dice que nosotros debemos siempre, en todo tiempo, alabarle con todo nuestro corazón. Eso es algo que Dios ciertamente no lo demanda específicamente así, aunque en los mandamientos sí lo dice, pero la expresión voluntaria del creyente es adorarlo, alabarlo con todo su corazón, de manera sincera, absoluta, transparente. Cuando uno ama, no está sujeto a que si tú me das o no algo, a que si tú me concedes o no tal petición. Simplemente amas de todo corazón a esa persona. Ese es parte del sentimiento del corazón de David, que es una enseñanza que el hombre tiene que hacerlo de esa manera. Pero para esto hay la cercanía, hay la lectura de las Escrituras para conocer de Dios. ¿Cómo amas a alguien si no lo conoces? Entonces tienes que leer la palabra. Principalmente eso. Luego de leer la palabra, tienes el conocimiento, pasas a adorarlo al Señor. Y en la adoración hay una relación de intimidad. Pero tú, previamente, conociendo la palabra, sabiendo la palabra, puedes expresarte y Dios puede relacionarse contigo. Bien, dice, me alegraré
y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Me voy a alegrar y me voy a regocijar en ti y cantaré tu nombre, oh Altísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una expresión de lo que dije anteriormente, pero de manera continua. Y hacen de toda esta expresión de sentimiento, de gratitud, de amor a Dios, hacen un canto. Qué hermoso. Qué precioso, y David era un especialista en eso. Cantaba al Señor, y eso debe ser el sentir de nosotros. Yo creo que esto es una expresión mucho más íntima, mucho más personal, o un nivel de expresión mucho más alto de sentimientos al Señor. Expresar lo que sentimos con cánticos propios nuestros. El cántico es algo que tú lo expresas de lo más profundo de tu corazón. Qué hermoso. Eso es lo que nos está enseñando David. Y luego aquí en el nuevo habla, dice, en el 3, mis enemigos se volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Aquí habla acerca, sí, del acontecimiento con Goliat, y todos sus enemigos, todos aquellos que se burlaban, se volvieron atrás, cayeron y perecieron delante del hombre, no, le dice, delante de ti. Mire qué reconocimiento, a pesar de que David tuvo la valentía, la actitud de decir, yo enfrento a ese incircunciso, yo enfrento a Goliat. Él le da la gloria absoluta al Señor. Dice las Escrituras, cayeron y perecieron delante de ti. No delante de mis manos, no delante mío, sino delante de ti. Y eso es algo para aprender nosotros. La humildad, el reconocimiento a nuestro ser supremo, el saber que Él es quien hace las cosas. Nosotros podemos tener la actitud, podemos tener la voluntad, pero de Dios es la victoria. Ya lo dije anteriormente en un Proverbios. El hombre alista el caballo para la batalla, pero de Jehová es la victoria. Bien. Porque dice más adelante el 4, porque has mantenido mi derecho y mi causa, has defendido por justicia mi derecho y mi causa de defender al pueblo de Dios. Y te has sentado en el trono juzgando con justicia a Dios. Ese es el lugar, acá vemos, vamos a ver siempre escrituras o referencias muy parecidas a esta expresión que dice te has sentado en el trono juzgando con justicia. Hace ver que Dios siempre está sentado en el trono que le corresponde. Entonces acá vamos a ver que Dios es quien ejecuta la justicia. Él es que ordena, Él es el Dios supremo, el juez por excelencia. Y Él es que Él va a determinar lo bueno y lo malo en los tiempos finales. Dios. Jesús es el intercesor, el abogado que nosotros tenemos como recurrente, reclamando justicia, reclamando arrepentimiento, reclamando perdón. Jesús es. Pero Dios es el que está sentado. Esto lo vamos a, si estudiaríamos verdades básicas, ahí vamos a ver, Dios está sentado en su trono de justicia. Jesús es el que va a convencer al mundo del pecado y reconciliar con Dios. Pero bueno, ese es otro tema, no quiero extenderme. Pero acá vamos a siempre entender que Dios está sentado en el trono de su justicia. Bien, bueno, de aquí en adelante vamos a hacer una referencia ya profética que yo había hecho mención al inicio. Dice, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Está hablando en el contexto en el que él se desarrollaba, sacó a los fariseos, los erradicó, y está hablando también a la iglesia de hoy, y está hablando de los tiempos finales en el juicio final. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas, serán exterminados los malos. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Aquí está lo que quiero decir. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Ya no está hablando del contexto, está hablando en forma general y de una manera a futuro.
Él juzgará, tiempo futuro, al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Está hablando, vuelvo y repito, de los tiempos finales. Jehová siempre será el refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que te conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Aquí hay un tema de tránsito para la iglesia actual y para los tiempos finales. Él nunca nos va a desamparar, dice, pero aquellos que conocen a Dios. ¿Cómo conocerlo? Ya lo dije, leyendo la palabra, instruyéndote en la palabra, tienes que instruirte en la palabra. De lo contrario, no vas a poder decir, yo conozco a Dios, yo sé de Dios. No, eso es falso. Ese es un sentimiento emotivo, ese es un sentimiento expresivo de una buena voluntad de hacer algo. No, tienes que leer la palabra, instruirte, educarte, para poder decir, sí, verdaderamente conozco a Dios. Y luego intimidar con Él. Pero acá, por eso acá dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Para eso hay que instruirse. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Podemos nosotros buscarlo al Señor de una manera personal, de una manera no instructiva, de una manera emotiva, almática, pero conoceremos a Dios y Él no nos conocerá a nosotros. ¿Cómo puede establecerse una relación con alguien que tú no conoces? Entonces es necesario, iglesia, insisto, en que usted y yo podamos instruirnos en la palabra del Señor, en las escrituras, que para eso fueron escritas, para eso fueron reveladas al hombre. Dije yo que esto es una parte que nosotros debemos de conocer, que nos toca conocer, para eso lo escribió Dios, para nosotros, para usted y para mí, para poder conocer a Dios y saber por qué existimos, para qué nacimos y cuál es el propósito de nuestra existencia en este mundo. La palabra y luego la relación con Dios. No olvide, de lo contrario usted no conoce a Dios. Y él dice, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. No está hablando solamente, te buscaron por arrepentimiento de pecados. No está hablando de aquellos que se quiebran, lloran, doblan sus rodillas, oran al Señor. No, tienen que instruirse a los que te buscan, a los que te conocen, te buscaron con la intencionalidad de instruirse en la palabra. Aquellos que se instruyen, aquellos que conocen a Dios a través de la palabra, te buscaron y tú no lo desamparaste, porque tuvieron esa preocupación, ese deseo de conocerte a través de la palabra. Si tú dices amar a alguien, ¿por qué no lees la palabra si amas a Dios? ¿Por qué no te instruyes? ¿Por qué no te basas en la palabra y no en prescripciones humanas? No, tienes que leer la palabra. Esa es una forma en que Dios te va a decir, te conozco, has tenido el deseo, te has esmerado, me has buscado de verdad. Luego el 11 dice, cantad a Jehová, a que habita en Sión, publicad entre ellos, entre los pueblos sus obras. Dije, siempre hay que hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros, porque Él demanda la sangre que se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos, de aquellos que de alguna forma o perecieron en buscar de Dios, murieron. Dios va a demandar, va a hacer justicia en algún momento. Tú no pienses que la justicia solamente es terrenal en esta tierra. Dios va a hacer justicia en su momento. Al malvado que derramó sangre, al malvado que quitó, al malvado que robó, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Dios va a hacer justicia y nos va a hacer justicia a nosotros. A veces pensamos de que no hizo nada Dios, no prestó atención a nuestros problemas. No, Dios sabe el momento, lo puede hacer aquí, lo puede hacer después. Luego habla, ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Está hablando cómo Dios salva a David, cómo David expresa las oportunidades donde vio la mano de Dios a favor de su vida. Eso lo está expresando. Luego habla de las naciones, habla algo profético. Yo me quedo con lo final para terminar por tiempo, el 18, porque no
Para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros pensamos, lo que dije hace un momentito, que Dios no se acuerda de nosotros, que Dios no escucha nuestras oraciones. Eso no es así, porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Dios a veces permite que usted y yo pasemos un proceso para formar carácter, para formar actitud, para probar nuestra fe, cuánto realmente le creemos a Dios. Si algo no resultó y consideras que es injusto, espera en Dios. Yo espero en Dios, en la justicia de Dios. Yo le creo a Dios que en algún momento, no como a mí me antoje, en mi pensamiento tiene que ser ahora, pero Dios sabe en qué momento se va a manifestar haciéndote justicia, porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Aquellos que somos oprimidos por el opresor, aquellos que somos abusados laboralmente, qué sé yo, en algunas áreas de nuestras vidas, nos han lastimado, nos han ofendido, nos han quitado, nos han robado, qué sé yo, nos han hecho cosas injustas y nosotros decimos que injusto y Dios, ¿dónde está? Yo quiero justicia ahora, yo quiero que me devuelvan ahora. No, dice la Biblia, porque no para siempre, o sea, eso no será eterno, será olvidado el menesteroso. Recuerda, esto es para ti, no para siempre serás olvidado. Pareciera que no, Dios nos escucha, eso es falso. Dios nos escucha, escucha su oración, escucha mi oración, escucha tu clamor, escucha mi clamor. Pero en el tiempo oportuno, Dios manifestará su justicia. Parte 2 de este versículo 18 dice, ni la esperanza de los pobres parecerá perpetuamente. La esperanza que uno tiene, Dios se acordará de mí, Dios me sacará de este camino, Dios me sacará de este encierro donde no puedo salir. Dios lo va a hacer, Dios hará. Ten paciencia, el tiempo de Dios es perfecto para usted y para mí. Dios sí se va a manifestar. Dios no olvida nada. Dios es justo. Dije al principio, Él está sentado, dice, en el trono juzgando con justicia. Así que Él es justo. Él no es un juez corrupto. Él no es un juez que se deja coimear. Él no es un juez que, que se debilita por las emociones, por el lloro de las personas. No, Dios es justo y Dios va a hacer la justicia con usted y conmigo. Que el Señor les bendiga.